Carmen, adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas, mis compañeros diputados y compañeras, y a la señora consejera también, cómo no. Antes de comenzar, y al igual que han hecho el resto de mis compañeros, quiero enviar un mensaje de condolencias a las familias que han perdido a un ser querido. Sin duda, la pérdida de un familiar, de un amigo, siempre es un motivo de profunda tristeza, pero las circunstancias en las que se han producido estos 120 fallecimientos creo que hace que aún sea más doloroso. También un mensaje de fuerza y de ánimo a las personas que aún luchan por vencer esta terrible pandemia. Sin duda, creo que lo compartimos todos y todas, han sido unas semanas muy duras, continúan siéndolo porque aún seguimos confinados y aunque Canarias, pues todos sabemos y es motivo de prudente satisfacción, estamos en una situación de control de la pandemia, seguimos viviendo con desasosiego, pues el que en el resto del Estado todavía la situación no esté como nos gustaría. También quisiera hacer, como hacemos cada día en nuestros balcones y ventanas, un sincero reconocimiento y agradecimiento al personal sanitario que está dejándose la piel literalmente en primera línea de lucha contra esta enfermedad. También a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al voluntariado de protección civil que tan importante labor están haciendo en nuestras calles, a todas esas personas que cada día salen a trabajar en supermercados, farmacias, en servicios esenciales para que la vida continúe, para que la vida no pare. Podría estar mucho tiempo agradeciendo a nuestra sociedad el comportamiento cívico de nuestra población, de todos y todas, de nuestros niños y niñas que están haciendo también un esfuerzo importante para estar en casa y seguir su actividad lectiva, su tarea a través de los métodos online. Estoy convencida que es este comportamiento cívico de la población canaria una de las razones por las que nosotros en esta tierra hemos sufrido un poquito menos virulentamente esta terrible crisis sanitaria. Sin duda, otra razón es la correcta gestión de esta crisis por el Gobierno de Canarias. Evidentemente, evaluar algo, una circunstancia además excepcional, que sin precedentes, nunca antes sufrimos una situación similar, por tanto no tenemos elementos para comparar, y evaluar algo a hechos pasados, pues hace fácil caer en la tentación de ir a lo que no se hizo y se pudo hacer, o a la crítica, diríamos, fácil. Yo prefiero quedarme con todo lo que se ha hecho, que creo que ha sido mucho, para poder estar hoy en unas condiciones mucho más optimistas que en otros territorios. Y por tanto, en ese sentido, comparto con la consejera esa tarea de gobierno de prevenir, de intentar adelantarnos a los acontecimientos para sufrir con menos virulencia esta crisis. Creo que es un momento donde todos, la sociedad en su conjunto, es lo que espera de nosotros y de nosotras. Los políticos, las instituciones, tenemos que tener un profundo sentido de la responsabilidad. Nos ha tocado vivir un momento que pasará a los anales de la historia, se hablará en futuros libros de texto de la crisis, de la pandemia del COVID-19, y creo que la historia nos coloca en la obligación de estar a la altura. Y estar a la altura, me refiero, mi grupo parlamentario Nueva Canaria interpreta que estar a la altura es que frente a la incertidumbre que se ha instalado en nuestra población, incertidumbre por la evolución de esta enfermedad, pero sobre todo la incertidumbre por qué va a pasar después del confinamiento, qué va a pasar con todos esos puestos de trabajo que se han perdido, qué va a pasar con todos esos ERTE. Ante esa incertidumbre, nosotros estamos obligados a dar un mensaje de confianza. Y el primer mensaje de confianza que creo que podemos compartir es el de que en una situación de crisis como esta, el Estado, los servicios públicos son un elemento fundamental. Y no es el mercado, ha sido el Estado el que está rescatando a nuestra población de las garras de ese virus, y está siendo y será el Estado y sus administraciones y sus instituciones quienes están sirviendo de dique de contención, de colchón o de escudo social para paliar las consecuencias y el impacto de esta crisis que sin duda
todos sabemos que viene y que ya está, que ya ha llegado y que probablemente se quede más tiempo de lo que deseamos. En ese sentido, creo que los ayuntamientos han ejercido una labor encomiable. En primera línea, la institución cercana ha reaccionado de manera diligente y hemos visto cómo los municipios han activado planes sociales, ayudas de emergencia, han abierto centros de alojamiento para las personas sin hogar y un largo etcétera. Por tanto, quiero también lanzar un mensaje de agradecimiento al personal de los servicios sociales del ámbito municipal, a esas trabajadoras sociales, y digo trabajadoras porque en su inmensa mayoría son mujeres, al personal administrativo, a esos empleados públicos que algunos ahora, aprovechando Río Revuelto, también ponen en el ojo del huracán, los empleados públicos que están en su casa. Los empleados públicos son las personas, junto con los responsables políticos, que están detrás de cada una de esas medidas que anunciamos cada día. Cada vez que se activa una ayuda de emergencia, cada vez que se limpia una calle, cada vez que se desinfecta una parada de guagua, detrás hay administrativos, hay jefes de servicios, funcionarios, abogados, y también hay políticos que firman y autorizan ese gasto. Por tanto, no permitamos que el caldo de cultivo que genera la incertidumbre, que es el de la demagogia, el populismo y el estar en contra del sistema que con sus defectos es el mejor, que es el Estado democrático y el sistema de la organización de nuestras instituciones, se vea lesionado, como ya ha ocurrido en otras crisis. Por supuesto, quiero extender ese agradecimiento al personal del área de los cabildos y especialmente a la comunidad autónoma, al Departamento de Derechos Sociales, que me consta que han desarrollado una importante labor para poner en marcha el decreto ley, que es a lo que me quiero referir a continuación, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Un decreto extenso que no solo aborda, hemos hablado mucho porque es novedoso, porque es pionero, del ingreso canario de emergencia, destinado, como decía la consejera, a más de 30.000 familias, a esas familias que no tienen ningún ingreso y que han sufrido esta situación sobrevenida de la crisis, desde autónomos en situación de precariedad o a autónomos intermitentes, a empleadas del hogar o a personas que por la razón que fuera hoy, después de esta crisis o durante esta crisis, se han quedado sin ningún ingreso, podrán optar a este ingreso canario de emergencia. También quiero poner en valor este decreto por lo que significa en materia de vivienda. Este decreto va a suponer la exoneración del pago de las rentas de vivienda protegida a más de 17.000 familias que residen, como decía, en viviendas de protección oficial, y por tanto también mi reconocimiento al área de vivienda por este compromiso con la población más vulnerable. Y quisiera dedicarle un tiempo, porque creo que se ha hablado menos y me parece que es relevante, a poner en valor las medidas que aporta este decreto en materia de prestación canaria de inserción, de la PCI, es decir, medidas para flexibilizar la tramitación de la PCI durante el estado de alarma. Quiero poner el acento primero porque no todas las comunidades disponen como Canarias de una herramienta que ha sido útil desde su puesta en marcha desde el 2007 para luchar contra la pobreza y la exclusión, como es la prestación canaria de inserción. Y ahora esta herramienta, que sigue siendo útil, la adaptamos para que sea aún más útil en esta situación y permita pues ampliar y garantizar la cobertura a la población más vulnerable. Además, se actualizan las cuantías, se impulsan las revisiones de oficio y esto va a hacer, como decía la consejera, que más de 1.000 personas puedan disponer de esta prestación de manera inmediata, de manera urgente. Por tanto, cuando hablamos de los recursos que se han movilizado para luchar contra la crisis social que está generando y que va a generar esta crisis sanitaria, hablemos con rigor y hablamos de 62,2 millones de euros, que es la suma de los 44 millones destinados a la PCI, más los 2 millones destinados a exonerar el abono de la vivienda, de las rentas de vivienda, y los 16,2 millones para el ingreso canario de emergencia. Por tanto, yo creo que vaya concluyendo, un esfuerzo importante de todos los canarios y canarias que me gustaría poner en valor. Quisiera, para acabar, señora consejera, leíamos ayer en las redes sociales, quisiera extender el agradecimiento a todo el Gobierno de Canarias, porque me consta que área social, derechos sociales, el área de vivienda, el área
Presidencia, el área de tecnologías y de modernización, el área de Hacienda y, por supuesto, con la dirección política del presidente del Gobierno, han estado diariamente, insistentemente, para que este decreto viera la luz en los pasados días. Decía que quería acabar preguntándole, señora consejera, leíamos ayer en las redes sociales que ha mantenido usted una reunión con el ministro de Inclusión Social, con el señor Escrivá, para hablar de algo que nos parece fundamental, por las razones que han esgrimido mis compañeros. La crisis social se va a mantener un tiempo, ojalá que sea poco, y por tanto necesitamos, por razones de justicia y de paz social, arbitrar medidas económicas de protección de manera permanente, y ahí el ingreso mínimo vital es fundamental. Querríamos saber cómo va la articulación de este ingreso, qué plazos se manejan para su puesta en marcha y el papel que creo que debemos jugar las comunidades autónomas en materia de colaborar con el Estado en el diseño y en el impulso y tramitación de este ingreso mínimo vital. Muchas gracias.